Seguimos nosotros en la mañana aquí en 5 Días Televisión, compartiendo, por supuesto, también entrevistas interesantes que queremos poner en su agenda. Nos acompaña hoy el doctor Marcelo Duarte, él es jefe del área de asesoramiento jurídico. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la gestión de la complejidad societaria. Y como 5 Días es un medio que trabaja justamente en el plano de las empresas, económicos, todos los temas de los negocios, queremos justamente conocer un poco de detalles a través del doctor de cómo está este tema y cómo tenemos que abordarlo principalmente. Gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Un saludo para todas las... Y la verdad que hoy, bueno, es un tema de relevancia para quienes tienen la intención de constituir sociedades, porque es muy importante trabajar desde el inicio en todo lo que sea la parte de previsión y cuestiones de inicio de una gestión que a largo plazo, bueno, hay que prever muchas situaciones. Marcelo, hay una cuestión que me parece interesante. La noticia del día que se dio a conocer en el plano internacional es que, por ejemplo, en la Argentina, el presidente Milei ha cambiado el estatus del Banco de la Nación Argentina, volviéndolo en una SA, como ejemplo de elementos de complejidades societarias, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿qué implica a tu criterio? Una opinión que te pueda dar un poco de esta noticia. ¿Beneficia, no beneficia el tema de generar un poco estos cambios en materia societaria? Principalmente en lo que decías en tus primeras palabras, de que es a veces un elemento que hay que tomarse el tiempo para entender la dinámica de qué sociedad nos conviene para llevar adelante ciertos emprendimientos, ¿no? Sí, bueno, la transformación de un tipo empresarial, una entidad, sí, a una estructura comercial, tiene sus antecedentes, ¿verdad? Aquí en nuestro país, décadas atrás hemos conocido de situaciones similares. Recordarás, por ejemplo, en la época de las privatizaciones de las entidades, de las telefónicas, inclusive también había un proyecto en su momento de privatizar la empresa que administra la energía eléctrica, sí, también el agua potable. Son iniciativas que se venían ya manejando desde hace mucho tiempo y bueno, con el ejemplo que estaba dando, se materializó en Argentina, ¿verdad? Bueno, pero son cuestiones, yo creo que más bien obedecen a cuestiones de política de Estado, ¿verdad? De mezclar un poco el ámbito político, el ámbito del Estado con la parte privada, ¿verdad? Y yo creo que nace más bien como una cuestión de alternativas, ¿verdad? Yo creo que desde ese punto de vista creo que podría facilitar mucho y bueno, espero que sea para bien, ¿verdad? Nosotros en Paraguay también de un tiempo a esta parte hemos atravesado por el tema de generar principalmente las SA en dar a conocer las acciones nominativas. Ese fue un proceso revolucionario también internamente. Mucha gente decía, voy a abrir una SA porque era mucho más accesible, pero con todas estas nuevas normativas también de GAFILA, todo lo que implica, ese fue un proceso largo, ¿no? Que llegó a una instancia donde creo que todas ya tienen que hacer públicas las acciones en las sociedades. Sí, así mismo, Juan Pablo. Bueno, eso tomó varios años. Muchos. Bueno, recuerdo que en la parte normativa, o sea, ya ha empezado más o menos en el 2017, 2018, cuando empezaron a salir las primeras disposiciones legales en cuanto a la modificación de las acciones al portador a nominativa. Así es. Era como una necesidad de posicionar también a la marca país en otra escala, ¿verdad? Porque hay una necesidad, ¿verdad? También una exigencia, ¿verdad? De que por motivos de control las entidades intergubernamentales exigen de que las acciones sean nominativas por una cuestión de transparencia y demás, ¿verdad? Entonces era una cuestión que debíamos nosotros ajustarnos necesariamente y su implementación llevó unos años, es cierto, pero podemos decir que hoy eso ya forma parte de nuestro sistema societario y de nuestro ordenamiento legal, porque hoy todas las empresas, todas las sociedades
anónimas tienen acciones ya nominativas, ya no existen las acciones, las empresas con acciones al portador. Eso es una cuestión también de un avance interesante que se ha tenido. Y me lleva a consultarte otras cuestiones también, un poco en tu expertise sobre el tema de elementos societarios. Hay herramientas nuevas que han salido un poco para facilitar y simplificar. Por ejemplo, estas empresas simples, ¿no? De acción simple, que últimamente también es una llave, un mecanismo importante de muchas personas que dicen, quiero abrir una empresa rápido y me voy un poco con este mecanismo. No estoy recordando ahora cómo son justamente la terminología de estas, pero también es un canal que vi las estadísticas hace poco, ha crecido sustancialmente, ¿no? Sí, así es, Juan Pablo. Bueno, las empresas por acciones simplificadas, en sus siglas EAS. Así es. Nació como una alternativa de estructuración societaria de manera ágil, ¿verdad? Para que separarle un poco de lo que es la estructura societaria convencional, ¿verdad? ¿Funciona, Marcel? ¿Funciona? Sí, funciona bastante bien. De hecho, las constituciones han aumentado, ¿verdad? Desde su creación, y bueno, hoy es una herramienta muy utilizada justamente por la agilidad que ofrece, la practicidad, a diferencia de los otros tipos societarios que todavía se rigen por el esquema convencional. Ajá. Donde hay que hacer escrituras públicas ante escribanos públicos y otros trámites administrativos que con la creación de la empresa por acciones simplificadas se han reducido considerablemente en la gestión de la tramitación y la apertura de una sociedad. Eso llega a un techo, ¿no? Llega a una primera instancia y luego eso tiene que ir evolucionando. A tu criterio y como consejero un poco de eso, ¿cómo la gente debe ir evolucionando posteriormente? ¿O puede quedarse simplemente en las EAS toda la vida? No, bueno, las empresas por acciones simplificadas, digamos, tiene bastante amplitud. Okay. En su esquema constitutivo. Es considerada como un tipo societario también de igual importancia a las demás, ¿verdad? Es una sociedad más, un tipo societario más. Entonces, no hay una necesidad de que en el tiempo se transforme en otro tipo societario. Okay. Para que se pueda ser considerada en otro nivel, digamos. Las empresas por acciones simplificadas son iguales a todos los otros tipos societarios. Quería aprovechar un poco de eso porque siempre tuve la duda y la curiosidad de que si llegado un determinado tiempo uno tenía que ir escalando también en materia societaria, empezando con una EA, por ejemplo. Y me estás confirmando de que no, que uno puede mantenerse en esta amplitud que te brinda también esta herramienta, ¿no? Claro. La constitución de la sociedad es para mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? No es una práctica usual constituir una sociedad para después transformarlo, ¿verdad? Okay. Es que eso no quiere decir de que con el transcurso del tiempo haya una necesidad de hacer unas transformaciones por cuestiones internas, por necesidades coyunturales, ¿verdad? Entonces no hay una escala, o sea, no hay como un ranking de tipos societarios, ¿verdad? Todos los tipos societarios están en igualdad de condiciones. La pregunta obedecía más que nada por el tema de repente de capital, de integración de gente, o sea, uno empezando con un EAS puede continuar durante mucho tiempo. Claro, la EAS en cuanto a eso no tiene limitaciones, ¿verdad? No hay un capital límite, digamos, ¿verdad? En nuestro acervo un poco jurídico, ¿qué clase de sociedad nosotros tenemos en el Paraguay? Que nos dé un poco alguna referencia un poco como eso. Si alguien que está viendo esta entrevista y quiere emprender algo, ¿lo puede hacer en qué niveles? Bueno, nosotros la parte, digamos, común de los tipos societarios se manejan en nuestro mercado entre las sociedades anónimas, ¿verdad? Y también las sociedades de responsabilidad limitada, ¿verdad? Son las convencionales. También hay otros tipos societarios, pero digamos que de uso común son esos tipos societarios, y a eso se agregó hace poco tiempo justamente las empresas por acciones simplificadas, sí, que vino a adherirse un poco, ¿verdad? Entonces yo diría que hoy en día las alternativas en los tipos societarios
son esas tres, ¿verdad? La empresa por acciones simplificadas, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo está el tema de los fideicomisos? Eso un poco también quiero aprovechar tu presencia para entender, porque escucho mucho últimamente de que muchos están creando fideicomisos para encontrar ahí ciertas alternativas también para ir formando parte del patrimonio también de una empresa, ¿no? Bueno, el fideicomiso es un mundo totalmente no ajeno, pero de mucha particularidad, Sí. ¿verdad? Y hablar de fideicomiso implica hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Porque dependiendo de cuál tipo de fideicomiso sea, se ajustan las características, ¿verdad? Pero es muy común ver fideicomisos de administración, fideicomisos de garantía. Ujú. Entonces, lo que se ajusta más al tipo societario es, digamos, el fideicomiso de administración, ¿verdad? Pero el fideicomiso tiene mucha amplitud, ¿verdad? Y es difícil encajonarle dentro de las sociedades, ¿verdad? O sea, dependiendo de cuál sea la necesidad empresarial, se podría determinar la constitución también de un fideicomiso para fines específicos, ¿verdad? Pero digamos que de manera inmediata no están tan relacionadas, pero eventualmente si hay alguna necesidad para que se administre de otra forma o se necesite de adquirir algunos bienes o alguna dinámica societaria, entonces sí se puede pensar en la constitución de un fideicomiso. No, por eso hablaba justamente de nuestro título, hablamos de la complejidad societaria. A veces también estas herramientas aparecen como una cuestión que bueno, últimamente se está escuchando mucho, ¿verdad? Sí, así es, así es. Bueno, también la cuestión es de complejidad. Cuando hablamos de complejidad, abrimos totalmente la brecha, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se dan en las empresas, ¿verdad? Desde el inicio y durante la vida de la sociedad, ¿verdad? Hay cuestiones que se van sucediendo y por eso es muy importante trabajar ya desde el inicio, ¿verdad? Sí. Con constituciones estatutarias claras, ¿verdad? Que puedan prever situaciones de cambio, eventualidades, que bueno, muchas veces se dan de manera inesperada, indeseada, pero se dan. Entonces, para ese momento hay que estar preparados en las cuestiones de respaldo, que en este caso son los estatutos y también el acuerdo de accionistas o el pacto de socios, ¿verdad? Entonces es muy importante darle todo ese ropaje legal desde el inicio para que todo sea con claridad, ¿verdad? Y más adelante cuando los socios tengan que rever algo, entonces pueda estar eso plasmado en un documento. La idea es que, bueno, en el caso de los acuerdos de accionistas, se acuerden las ideologías y la visión estratégica de la empresa, pero la idea es que después eso quede guardado, ¿verdad? Claro. En el momento que eso se empieza a rebuscar, a abrir, a analizar un poco, a revisar qué es lo que hay ahí, hay que admitir que todos los accionistas han perdido un poco. Y yo creo que también eso se da sobre la base de a veces un espíritu inicial con el que se inicia ciertos proyectos y luego eso va cambiando, ¿verdad? Sí, claro, porque al inicio hay mucho entusiasmo y tiene un enfoque exclusivamente comercial muchas veces, ¿verdad? Omitiendo las otras cuestiones que también son importantes. Entonces, en todo ese entusiasmo uno tiende a perderse y, bueno, omite cuestiones como esa de establecer de manera clara cuáles son las necesidades ajustadas a ellos, a los accionistas, ¿verdad? Porque no es fácil también identificar eso, porque, bueno, se da casos de que los accionistas apenas se conocen, deciden emprender algo, ¿verdad? Entonces es muy difícil también prever un poco aquello de la compatibilidad, que bueno, después cuando empieza ya a ejecutarse, uno más adelante se da cuenta de que al final no era compatible o que surgieron algunas situaciones nuevas que hacen de que haya una diferencia, ¿verdad? No siempre es mala la diferencia, pero cuando la diferencia es controvertida y
se vuelve un poco más compleja, entonces es importante tener un escenario preparado para eso, ¿verdad? Marcelo, si tuvieses que dar un poco algunas recomendaciones, estamos arrancando este año por cerrar este primer trimestre, ¿qué le recomendarías un poco a la audiencia sobre la base un poco de esto que estamos hablando, la importancia de establecer reglas claras, ¿no? Creo que por ahí va un poco la dinámica. Así mismo, bueno, en nuestro país se utiliza mucho aquello de los estatutos predefinidos, ¿verdad? Ya está tabulado eso. Sí, ya está todo escrito y es muy común que la gente acceda a eso. Sí. Muchas veces por una cuestión de agilidad, Sí. de cuestiones también económicas, ¿verdad? Pero realmente eso no es lo ideal porque esos estatutos marco, estatutos predefinidos, tienen cuestiones muy generales, ¿verdad? Que no hacen a las necesidades particulares de esos emprendedores, de los socios, ¿verdad? Que deciden emprender un negocio, constituir una empresa, ¿verdad? Entonces es muy importante que desde el comienzo empiecen a ver los emprendedores, accionistas, empiecen a identificar cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y para ello, obviamente, es importante contar con los profesionales, ¿verdad? Del ámbito del derecho, del ámbito contable también, ¿verdad? Porque todo lo que necesiten, ¿verdad? Saber ese es el momento para poder aclarar todas las dudas y plasmarlos en los documentos, ¿verdad? Porque muchas veces, utilizando estas proformas de estatutos, después surge una situación indeseada Y no está ahí. donde se acude al profesional abogado y bueno, había sido esa cuestión que sucede ahí no estaba prevista, ¿verdad? Y ahora con el tema de la inteligencia artificial me imagino que es mucho más fácil a veces recurrir a estas proformas, ¿no? Sí, porque esos modelos están en internet o te puede proveer algún profesional, ¿verdad? Es muy fácil de acceder a eso, ¿verdad? Yo creo que no está mal para revisar un poco, pero lo que sí me parece que merece especial atención es cuando se va a formalizar finalmente, ¿verdad? Porque una cosa es cuando uno quiere conocer un poco cómo es la Constitución, otra cosa es cuando lo va a adaptar a sus necesidades, ¿verdad? Entonces es muy importante ahí contar con el asesoramiento adecuado para que el estatuto y el acuerdo accionista puedan dar cobertura lo máximo posible a las eventualidades. Comparto 100% contigo también esta mirada, me parece que es muy importante. A veces necesitamos tomarnos el tiempo y asesorarnos con personas que nos puedan dar la precisa en lo que estamos buscando. ¿Algún otro elemento más antes de cerrar un poco esta entrevista? Me gustaría justamente dejar un par de ideas para que la gente pueda llevar un poco esto y reflexionar antes del momento de empezar una sociedad, ¿no? Empieza el año y mucha gente está empezando seguramente a proyectar algún negocio, algún emprendimiento. Sí, bueno, la reflexión es, bueno, un poco de lo que decía ya anteriormente, ¿verdad? Que es muy importante siempre escuchar la opinión de profesionales que conocen por la experiencia y también por la formación, de escuchar un poco las recomendaciones legales y también eventualmente contables de cuál es la orientación que le van a dar a esos emprendimientos, ¿verdad? También no solamente los emprendimientos societarios, ¿verdad? Hay un montón de situaciones que puede experimentar una persona, ya sea física o jurídica, y necesita las recomendaciones legales o las recomendaciones del profesional adecuado para poder obrar de manera correcta y bueno, de que la situación o la decisión que decida tomar no traiga aparejar riesgos eventuales, ¿verdad? O al menos prevenir los riesgos después con las recomendaciones, ¿verdad? Eso es importante. Gracias por tu visita, Marcelo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la invitación y bueno, espero que no sea la última. No, por favor, vamos a seguir en contacto. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más de información y análisis. Hombre, gracias. Es divertido juntarse en casa, pero más cuando hay conexión para